La entrevista de hoy tengo a Lidia Cacho y me da enorme gusto poder continuar otras conversaciones esta noche con ella a partir de un nuevo pretexto, un libro que acaba de publicar donde las niñas y los niños que están viviendo pues el conflicto entre Rusia y Ucrania ponen sus voces, ponen sus experiencias, ponen su planeta y cómo lo están viviendo gracias a esta extraordinaria periodista. Lidia Cacho, me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí en Canal 11. Buenas noches. ¿Cómo estás, Lidia? Gracias, buenas noches, Ricardo. Pues aquí, trabajando, allá donde quiera que esté, voy a seguir haciendo mi trabajo, como ya sabemos. Y bien, estoy un poco desvelada para poder estar contigo, pero contenta de poder hablar sobre este trabajo y la escucha de la niñez en Ucrania. Muy desvelada. Estás en este momento en España, donde te encuentras, lo habíamos platicado en una entrevista anterior, y tomas la decisión de poner la voz de estas niñas y estos niños que han vivido el conflicto ahí en Ucrania. Y te quiero preguntar un poco por qué, y te lo hago, la pregunta la hago desde México, en el sentido de por qué tendría que importarnos aquí en México la voz de las niñas y los niños en Ucrania y lo que están pasando. Mira, es súper interesante comprender la situación de Ucrania frente a un gigante tan abrumador y arrasador en todos los sentidos como lo es Rusia frente a un país pequeño como Ucrania. Y te voy a hacer un resumen muy rápido. Una amiga ucraniana, jovencita, reportera, cuando estaba yo en Ucrania, la primera vez después del asedio bélico de Rusia, de la invasión, del inicio de la invasión, me dijo, imagínate tú que un día Trump decidiera que, ¿por qué no? México le tiene que pertenecer, que México tiene que ser su país esclavo y empiece a invadirlo poco a poco, a llevarse niños y niñas de la frontera del norte, y de pronto, cuando se dan cuenta, están metidos en una guerra absolutamente desigual, porque el ejército mexicano no tiene parangón frente al ejército norteamericano, y eso es lo que le ha sucedido exactamente a Ucrania. Pero la diferencia monumental aquí en este caso es que Ucrania, mucha gente, muy poca gente lo sabe en realidad en Latinoamérica, es un país que durante mucho tiempo empezó a construir instalaciones para fabricar armas nucleares. Y es uno de los grandes sembradíos de trigo que alimenta a Europa, no solamente a Rusia, sino también al resto de Europa. Así que esa es una de las razones por las que Ucrania debe importarle a Latinoamérica, porque esto no solo sucede aquí, puede suceder en otras partes del mundo. Estamos viendo, sabes, como todos estos cambios radicales del populismo, que la gente cree que es de izquierda, pero en realidad no es de izquierda, es conservador, pero parece que no es de derecha, en fin. Entonces, Ucrania es un país democrático, es una pequeña democracia, un país muy pequeño que se ganó su independencia después de un gran sufrimiento. Es uno de los países de Europa que más niños y niñas ha perdido en la historia desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, los infanticidios y la violencia contra la niñez ucraniana desde la Segunda Guerra, la Primera y luego en la Segunda Guerra Mundial, son históricos. Cuando Ucrania logra su independencia, eh, empieza a hacer un proceso para democratizarse, y de pronto Vladimir Putin decide que quiere volver a recuperar lo que era su unión de repúblicas, y empieza a invadir. Entonces, y creando fake news y demás. Entonces, para mí era muy importante contar esta historia, no solamente porque tiene trascendencia internacional, sino porque la invasión rusa a Ucrania es absolutamente simbólico de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Ahora, ¿podrías haber tomado, no sé, los testimonios de los soldados o de las madres de las víctimas o haber entrevistado políticos, incluso a Volodymyr Zelensky, y tomas la decisión de que sea la voz, la mirada, así lleva incluso el título, el libro, la mirada de la infancia, la que encuentre cabida en tu texto y en este ejercicio de comunicación periodística? ¿Por qué las infancias? ¿Qué Mira, yo relevancia creo que tienen lo que ellos puedan decir? es una relevancia absoluta. Yo creo que si hay algo que México le ha aportado al mundo
en términos de cultura periodística, de buen periodismo, es el aprendizaje de hacer periodismo de infancias, es decir, el periodismo en el que se escucha a la niñez como un actor político, a las y los niños como presencia que tiene una implicación para defender su propia vida, para defender su propia dignidad. Y entonces las niñas y los niños son entidades políticas como somos las personas adultas. Lo que pasa es que no tienen ciertos privilegios y derechos que se nos dan a partir de los 18 años. Pero antes de los 18 años, que es lo que la ONU considera la niñez, desde los 0 hasta los 18, son seres humanos que tienen una implicación con lo que sucede en su entorno. Y en el momento que hay una crisis política, bélica, económica, ambiental, las niñas y los niños son los primeros que empiezan, uno, a sufrir los grandes efectos de estas crisis y dos, a reaccionar de la manera más natural y más esperanzadora. Y para mí eso es esencial, ¿no? Nos sucede con el tema de la pederastia, la pornografía infantil, todos los temas que yo he cubierto a lo largo de mi vida y que muchas colegas y hombres y mujeres han hecho también. Es gracias a estos niños y niñas valientes que nos hemos enterado de cómo funcionan esas estructuras criminales. Ahora, Lidia, Y, en y esos otros libros, tú tomaste la voz de las víctimas, muchas de ellas en efecto menores de edad, pero hiciste textos dirigidos a adultos, para que los adultos o las y los adultos nos enteráramos, digamos, de esos fenómenos criminales. Pero aquí das un paso, que a mí no lo niego, me sorprendió al verlo porque siempre te estás reinventando, y decides comunicar a niñas con niñas, niños con niños, infancias con infancias, al punto donde tomas a Steli justamente para que haga todo un trabajo gráfico que además ayuda en ese ejercicio de comunicación. Ahora, esa es mi tercera pregunta. ¿Por qué tomas la decisión de hacer periodismo para las infancias, no solo desde las infancias? bueno, como bien lo sabes, ahora yo que cumplí 61 años y estoy en un proceso de reconocimiento de quién soy, qué he hecho con mi carrera, con mi vida, si es útil lo que hago o no es útil. Y siempre estoy haciendo periodismo que tiene una búsqueda, ¿no? En periodismo ahora le llaman, las y los profesores de periodismo jóvenes, le llaman periodismo de soluciones y acabo de descubrir qué es lo que yo he hecho durante 30 y tantos años. Así que yo me fui a Ucrania inicialmente pensando en entrevistar, obviamente, a las mujeres y a las niñas y niños para que me explicaran cómo vivían, es decir, cómo era el proceso emocional a partir del descubrimiento de que su país había sido invadido, ¿no? ¿Qué significa la neocolonización, esta colonización actual, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo la viven en este momento a través de un conflicto bélico? Que además está disfrazado de un problema entre dos países, que no es así, es un país que está invadiendo a otro y está utilizando todas las herramientas de los fake news para poder crear una narrativa falsa. Entonces mi tarea inicial era esa, yo dije, tengo que ir allá y escucharles y tratar de transmitir esto que están viviendo. Sin interpretaciones de los grandes jefes de la geopolítica, eso ya está ahí, todo el mundo lo escribe. Yo quería entender el corazón del dolor de las personas que lo viven. Y entonces llegué y empecé a hacer entrevistas, y en una de las entrevistas que estaba haciendo con un grupo de niñas y niños pequeños que habían sido refugiados en Lviv desde Mariupol, que es donde entró primero Rusia, donde los soldados rusos empezaron a llevar niños, una niña me dijo que ella tenía muchísimo miedo de que los soldados rusos se la robaran. Y en ese momento cambió radicalmente todo lo que yo estaba haciendo. Porque entendí que no solamente estaba cubriendo una guerra, yo no me voy a los frentes de guerra, no me pongo el chaleco antibalas, yo voy como Lidia Cacho, como puedo ahí a meterme a un país ajeno a tratar de escuchar y documentar. Entonces, cuando esta niña me dice esto, entiendo que ellos entienden más de lo que nosotros creemos e incluso que nos pueden explicar. Y ella me explica que hay cientos de niños y niñas, amiguitos, amiguitas de esta zona de Mariupol que desaparecieron. Y eso para nosotros en México es absolutamente reconocible. Es decir, que un niño o una niña te diga, es que mis amigos desaparecieron, tú entiendes que sabe lo que está diciendo Te voy a y detener sabe aquí. quién está detrás de eso. Te voy a detener aquí, déjame irme a corte
y regresamos en el siguiente bloque justo para hablar de algunas de estas historias, de estos relatos que vienen en el libro y que rescataste a partir de estos viajes que hiciste a Ucrania. Esto es Calle 11, volvemos en un momento, estamos con Lidia Cacho, no se vaya. El día que invadieron mi planeta es el último libro publicado, fecha reciente por Lidia Cacho, y me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy, justamente para narrarnos esta experiencia suya, pues recorriendo Ucrania en esta época de invasiones, en particular a ese país, y recogiendo la voz, pues normalmente de quienes no ponen las consonantes y las vocales en el debate público, es decir, las infancias. Te agradezco muchísimo, Lidia, que nos acompañes aquí. Te interrumpí hace un momento, donde justamente me estabas contando de este encuentro con esta niña que te dijo, lo que más miedo me da es que me desaparezcan, y pues dices tú, mira, eso hace resonancia con otras latitudes, la mexicana en particular. Claro, totalmente, Ricardo. Y bueno, en ese momento en el que estaba con estas niñas y niños escuchándoles y documentando todo lo que estaban viviendo, mi traductora es una mujer muy joven, de 22 años, que además tiene cara de niña más pequeña. Entonces todo era como muy complejo emocionalmente. Yo miraba mi entorno y les escuchaba y pensaba, ¿cómo esto resonaría en México, en Latinoamérica? ¿Cómo entenderíamos esto? Como a lo mejor otros países y personas europeas que no han vivido la colonización no lo entenderían nunca. Y entonces, bueno, pues claro, como reportera que soy, me metí más a entender qué es lo que estaba sucediendo en términos políticos y entonces investigué a fondo la ley que acaba de promulgar Putin, que es una ley absolutamente ilegal en términos de tratados internacionales para promover las adopciones forzadas de más de 20,000 niñas y niños ucranianos que se llevaron desde la zona de Mariupol, que fue de las primeras que invadieron ya abiertamente, descaradamente, se los llevaron y los llevaron a unos campamentos en los que en el proceso de llevarlos a los campamentos, en uno de estos campamentos yo logré meterme y luego salí rápidamente, más de 800 niños y niñas murieron en este secuestro, ¿no? En la Perdón, fórmula de Lidia, para adopción entender bien, forzada que está ¿los haciendo Putin. secuestraron de casas de sus padres o eran niños ¿Sí? huérfanos después no, de casas de sus De padres? todo, de todo. Hay una especie de DIF ucraniano, ¿no? Un centro de atención del Estado para niños y niñas que, bueno, son víctimas de violencia doméstica, en fin, de lo que sea. Y de ahí a estos centros los invadieron los soldados y se llevaron a estos niños y niñas matando a las personas que cuidaban a las niñas y niños. Y luego, por otro lado, en cuando empezaron a mandar misiles dirigidos a ciertas zonas específicas de Mariupol que eran importantes políticamente, empezaron a llevarse estos niños y niñas de familias de todo tipo. O sea, de repente cae un misil cerca de tu casa, tú sales corriendo, llegan los soldados, te dejan ir, pero se llevan a tus hijos e hijas. Y en este proceso desaparecieron y murieron 800 niños y niñas. Fueron la cantidad de cuerpos que se encontraron, y no solamente que se encontraron, sino que además los soldados rusos en redes sociales, en su plataforma, que es el equivalente de Facebook, promovieron emocionados como si fuera un logro, ¿no? Como está sucediendo un poco con lo de Gaza y Palestina. Entonces, bueno, cuando Putin promulga esta ley, lo que hace un grupo de activistas muy jóvenes, muy parecidas a las activistas mexicanas de derechos humanos, fue empezar a documentar esto y llevarlo a la Corte Internacional mientras sucedía la guerra. Esto es brutal. Mm. Y mientras sucedía, de pronto la Corte Internacional decide que esto es un crimen de guerra. El secuestro y la desaparición de niñas y niños para llevárselos a Rusia, para convertirlos dentro de familias rusas. Una ¿De qué locura. Entonces, edades te estos encuentras niños y estas niñas, niñas y niños? ¿Van desde 3, 4 entre los años? 4, Ujú. entre los 4 años y los 12 años. Y estos niños y niñas están conscientes de lo que está pasando y tienen muchísimo miedo, no solamente de los misiles, de la guerra, del hambre, de la falta de agua, de la falta de comida, de que mueran sus padres o sus madres, sus padres que se fueron de soldados. Conocían niños que sus padres son periodistas, escritores, poetas, albañiles, plomeros, que de pronto, muy jovencitos, padres muy jóvenes, que de pronto se tuvieron que ir de soldados, porque tenemos que recordar que Ucrania tiene un ejército muy pequeñito. Claro. Entonces, claro, enfréntate a un gigante como Rusia y los niños te cuentan eso. Entonces, bueno, yo empecé a documentar las historias y de pronto dije, o sea, yo me preguntaba, ¿y este libro cómo lo voy a armar?
O sea, esto no es como cualquier otro de mis libros, esto es otra historia. Es la mirada de las niñas y los niños. No es mi explicación como reportera o como analista, ni de los expertos, es de ellas y ellos. Ujú. Es su experiencia vital. Así que cuando volví a México, estuve hablando después, perdón, cuando volví a Es- Europa y después me fui a Colombia, estuve hablando con mi editor de Alfaguara y él me dijo, David me dijo, esto es un cuento infantil, dámelo. Explícame como si yo fuese un niño, qué está pasando en Ucrania. Y dije, ahí está la historia. Ahora Y me puse como, como suele suceder contigo, te has involucrado con Ucrania. Has ido ya varias veces, vas a regresar a Ucrania. Cuéntame Kiev, cuéntame cómo sientes el ambiente, cómo vas tu aparato sensorial relacionándose con este territorio invadido. Y por cierto, mira, hay una cosa y de hay una regreso, cosa como contradictoria con esto. Sí, mira, el hecho de ser mexicana, de ser reportera mexicana freelance, ¿no? Que vives en la precariedad eternamente, aunque la gente no lo crea y vendas libros y tal, la precariedad es la precariedad. Y te permite entrar en estos países de una manera absolutamente inusual y trabajar con redes de activistas locales y gente que te cuida, que te lleva a su casa a dormir, que te protege, el que tiene un cochecito y te lleva porque no tiene los recursos para hacer lo que haría el reportero del New York Times o del, yo qué sé, o de otro periódico. Entonces, lo que eso me permitió fue involucrarme en la vida cotidiana. A mí me llama la atención de una forma impresionante, Ricardo, el activismo de la gente súper joven en Ucrania, pero joven te estoy hablando de gente entre 15 y 19 años, no son patriotas, que eso es muy importante, porque no son estos como los que estamos viviendo en otros países del mundo, incluido México, que creen como religión en sus políticos. Eh, no son patriotas, pero son activos políticamente, es decir, quieren defender a su país y a su comunidad. Tienen una noción de comunidad y de derecho muy importante. Entonces, de pronto, después de un bombardeo, regresamos de noche, veníamos a las tantas de la madrugada, venía caminando con John Lee Anderson, un amigo periodista que ujú, tú conoces, y de pronto, a medianoche, un chico de 19 años tocando la guitarra con un bafle ahí y un microfonito, y la gente se empezó a reunir alrededor de él a cantar canciones típicas ucranianas, ¿no? Como si nos pusiéramos a cantar a mariachi en sí. México. Y lo vi y dije, es una defensa a la dignidad humana que yo no había visto en ningún otro lugar en guerra, ¿sabes? Porque casi siempre ves a la gente huyendo en la depresión, en la Se tú angustia, en dirías es el miedo. resistencia en el sentido más amplio del término. Absolutamente, una resistencia con una dignidad, pero además con una noción de que somos una democracia, porque es lo que te dice toda la gente joven en la calle. Dice, nosotros somos una democracia. Había jóvenes que me decían, mira, nuestro presidente es un payaso, pero todos los presidentes son unos payasos. Por eso lo puse en el cuento. Pero no importa, porque fue electo popularmente, pero no puede llegar Putin a decirnos quién debe ser ¿Quién nuestro debe ser? presidente, Y ya déjame porque ahí terminar está con la una clave de todo. última pregunta. Tu vida estos años ha sido complicada, eres una mexicana que después de mucho asedio, y ha sido durante muchos años, has tenido que asilarte en el extranjero. Cuéntame, ¿qué te dejó esta experiencia o qué te está dejando esta experiencia ucraniana, digamos, para atender, curar, tratar el vacío de alguien que se ha tenido que asilar, como es tu caso? Pues mira, es simplemente entender que casi todas las personas saben morir, pero muy poca gente aprende a vivir bien, aprende a disfrutar la vida, a darle un propósito a su vida. Y yo en este viaje a Ucrania, después de un momento de depresión muy dura en el exilio aquí en España, porque perdí todo, perdí mi casa, que tú conocías, perdí todo en México, y el acceso a mi familia, etcétera. Eh, Llegar a Ucrania y estar ahí, hablando con esta gente, me devolvió este sentido de propósito en la vida. Es Ya. decir, mira, estoy volviendo a empezar a esta edad, no es nada fácil empezar a los 60 años, volver a empezar la vida, nada, en un país donde, que me encanta, pero yo no elegí vivir aquí, fue mi opción. Eh, y hay una cosa que me llamó la atención porque fui a Ucrania y en mi backpack traía las llaves de mi casa. Y para mí ya son un símbolo, ya no son un símbolo de recuperación del pasado, que no lo puedo recuperar, pero son un símbolo de la libertad. Claro.
porque yo fui libre en México a pesar de la persecución política y criminal, y lo seré en todas partes. Y me parece que ese es el mensaje también que nos mandan los niños y las niñas en Ucrania, que a pesar de la invasión y de la colonización de Putin, ellos siguen defendiendo su libertad para llevar las llaves de su casa y algún día volver. La resistencia de las llaves. Y ya, te agradezco enormemente, como siempre, que compartas tu vivencia, tu existencia en este espacio con nuestra audiencia. Te abrazo muy, muy fuerte. Les deseo la mejor de las suertes a El día que invadieron mi planeta. Parece, como dices, un libro que sigue mostrando cómo te subviertes en cualquier circunstancia y sobrevives y resistes. Abrazo grandísimo, Lidia. Gracias, igualmente, gracias, Ricardo. Un abrazo.